Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir analizando las noticias más importantes del día, las noticias de última hora, por supuesto, se unen a la conversación los analistas políticos Luis Montes y Juan Eliel García. A los dos, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Saludos. Luis Carlos. Gracias, me encanta verlos. Vamos a empezar con uno de los temas más candentes del fin de semana y es lo que está ocurriendo en Canadá. En los próximos días, ese país va a tener un nuevo primer ministro. Se trata del expresidente y economista del Banco Central de Canadá, Mark Carney. Él ha sido muy duro crítico del presidente Trump y su partido ha venido subiendo en las encuestas. ¿Cómo lo ven a él en la carrera, en lo que está pasando en Canadá, en los resultados de lo que ocurrió este fin de semana? Luis, empiezo contigo, perdón. Luis. No hay problema. No, bueno, hemos visto un surgimiento en los números precisamente del Partido Liberal en Canadá, ¿verdad? Ha habido un repunte en las encuestas, lo que antes se daba ya por hecho y precisamente por la razón por la que, ¿verdad? El primer ministro Trudeau abandona. Es precisamente por esa caída libre en la que estaba el Partido Liberal. Hoy hemos visto con estas posible o amenaza de anexión de Trump, ¿verdad? Y todo lo demás que ha venido, precisamente los aranceles con los que se han estado, ¿verdad? Jugando, amenazando, es precisamente lo que le ha dado la oportunidad a Carney, precisamente de llamar a una elección muy probablemente más rápido de lo que se esperaba, que iba a ser hasta en el otoño. Ahora se espera que sea un poco más rápido y con esto darle una oportunidad para que probablemente sea electo, ¿verdad? Primer ministro canadiense. Juan, ¿cómo lo ves? ¿Tiene posibilidades de volverse el primer ministro canadiense? ¿Los liberales están subiendo gracias a Donald Trump o realmente los conservadores se van a quedar con esto? ¿Cómo lo ves? No nos olvidemos que estos son campañas internas, primero, y saludo para ambos Luises. La verdad es que él está haciendo campaña interna, su lenguaje está dirigido para ganar lo que ya sabemos, la nominación del Partido Liberal. Sin embargo, él tiene que rehacerse para poder ganar a nivel nacional y segundo, para poder establecer relaciones saludables con Estados Unidos. Trump no está jugando, él está utilizando todas las herramientas necesarias para lograr equidad a la hora de posicionar a los Estados Unidos nuevamente como una potencia mundial como lo fue en su momento. Y precisamente hoy Trump hablaba sobre la injusticia por parte de Canadá para con los Estados Unidos, específicamente con los aranceles de la leche, el queso, la mantequilla, y decía, esto no va a seguir así, y le decía, disfruta tu vocabulario, tu discurso en este momento mientras dure. ¿Por qué? Porque Trump ya ha amenazado con que si no hay cambios, se van a suspender, por ejemplo, el subsidio que le dan a Canadá de sobre 300 billones de dólares o cerca de los 300 billones de dólares. Nosotros, Estados Unidos, somos el ejército que defiende, que protege a Canadá. O sea, es muy fácil decir que en Canadá el seguro de salud es un derecho y en Estados Unidos es un comercio, cuando Estados Unidos te está regalando casi 300 billones y Estados Unidos se encarga de tu seguridad. Entonces, ese diálogo, ese discurso, me imagino que será precisamente para poder ser el nominado, pero luego tiene que cambiarse. Muy interesante lo que está pasando en Canadá. Vamos a conversar de eso supuestamente en los próximos días también. El segundo tema del día importante. Esto tiene que ver con las reacciones en torno al arresto del activista palestino, estudiante universitario por agentes de migración, que hemos venido comentando, ¿no? Hay reacciones de todo tipo. La más reciente, una de las más virales, es la reacción de Ocasio-Cortez, ¿no? Alexandria Ocasio-Cortez, quiero ponerlo esto en nuestra pantalla. Dice, si el gobierno federal puede hacer desaparecer a un residente permanente legal de Estados Unidos sin motivo ni orden judicial, también puede hacer desaparecer a ciudadanos estadounidenses, cualquiera, de izquierda, derecha o centro, que haya desacatado la importancia de los derechos constitucionales y la libertad de expresión debería hacer sonar la alarma ahora. Luis, quiero preguntarte sobre este tema. ¿Cómo lo ves? ¿Es una violación a la primera enmienda? ¿Es una expulsión justa teniendo en cuenta lo que dicen las leyes migratorias? ¿Cómo lo estás leyendo tú? Pues Carlos, yo creo que hay una cuestión bastante obvia que ahora ya no podemos, ¿verdad?, negar, que es precisamente el deterioro del Estado de Derecho en Estados Unidos.
precisamente este tipo de medidas que básicamente están de forma arbitraria, están siendo aplicadas. En Estados Unidos hay que recordar, en 1979, cuando Jimmy Carter precisamente intentó hacer lo mismo con un montón de jóvenes que estaban protestando, ¿verdad? Por la crisis de rehenes en aquel entonces. Este caso fue hasta la Corte Suprema de Justicia y en aquel entonces precisamente la Corte Suprema de Justicia dijo que no tenía cabida. Y estamos viendo ahora aquí un caso similar, ¿verdad? Con partidos diferentes y a la larga el problema que precisamente vemos es que hay una forma arbitraria de implementar, de ejecutar la ley, la cual, ¿verdad? Esta administración Trump, por un lado, habla de la primera enmienda, se ufana de decir que son respetuosos de la primera enmienda y por el otro, básicamente castigan precisamente libertad de expresión. Juan, ¿cómo lo ves? ¿Es una libertad de expresión o realmente es una violación a todo el proceso de volverse ciudadano en Estados Unidos? La primera enmienda no protege el hecho de que tú estés atacando físicamente a individuos porque son de otra nacionalidad u otra religión. La primera enmienda no protege el que tú entres a edificios, quemes, mantengas como rehenes a empleados. La primera enmienda no protege el que tú estés violando tu condición, ya sea de estatus migratorio temporal y o residente en los Estados Unidos. Entonces, cuando esas violaciones existen, y esto es lo que el Partido Demócrata quiere engañar al público con información vaga, contando historias que son cuentos de hadas. Cuando hay violaciones como esas, la ley tiene un procedimiento a seguir y este individuo ha querido burlarse de la ley, siendo el director en la cara de este movimiento que va en contra de la ley de los Estados Unidos de protección de igualdad y de justicia para otros, y no entiendo por qué hay que proteger esta conducta criminal. Ahora, háblame de alguien que inocentemente, o sea, prudentemente ha hecho algún tipo de discusión, háblame de alguien que prudentemente y decentemente bajo el marco de la ley ha hecho algún tipo de protesta que esta administración haya encarcelado o limitado su libertad de expresión bajo la primera enmienda. No existe. Ahora, si hablamos del Partido Demócrata, sí existe. Nos callaron a todos los conservadores utilizando y presionando a los medios de comunicación. Gente inocente que simplemente quería expresar su opinión contraria. Igual pasó, y voy a referirme para la época de Black Lives Matter, eso sí era una protesta pacífica, eso sí era una protesta cubierta bajo el marco de la primera enmienda, pero los que fueron al Capitolio están presos en el día de hoy porque simplemente hablaron en contra de lo que estaba pasando políticamente. Entonces, seamos serios cuando hablamos de este tema, seamos honestos. Este hombre violó la ley de inmigración, violó la ley de los Estados Unidos de protección de derechos y tiene que pagar sus consecuencias. Luis, ¿quieres decir algo? Bueno, no, me parece que es precisamente, verdad, parte vaya, del irónico. Por un lado, aquí, si ese fuera el caso, él pudo haber sido acusado de un acto verdad, un crimen de odio, pero hasta el momento no hemos oído ningún cargo al respecto. Y eso es lo que está precisamente, verdad, lo que ha generado la incertidumbre. Sí. Bien. Los cargos que tiene son de asociación con terroristas, que en efecto están promoviendo a un grupo terrorista en los Estados Unidos. No necesariamente es una cuestión. Lo que tú dijiste es que básicamente que por haber atacado a alguien por su credo, por su origen, y eso es un caso de odio racial. Vamos a seguir viendo este caso que tiene un montón de arandelas que es supremamente importante. Última pregunta rápidamente. En la red social X, la Casa Blanca publicó palabras del presidente Trump y las acompañó de un escueto mensaje que decía Shalom Mahmoud. Voy a poner en pantalla. Shalom Mahmoud, sobre precisamente esto. ¿Qué les parece este tuit de la Casa Blanca, Luis? 20 segundos. Nuevamente, son cuestiones que, verdad, simplemente generan una retórica más de odio. 20 segundos, Juan. Es el estilo del presidente, tiene la libertad. La enmienda número 1 le da el ok para hacer ese comentario, guste o no nos guste. Muy bien. A los dos, muchísimas gracias por darnos unos minutos en el programa. Un abrazo. Saludos. Gracias. Cuídense, gracias. Esto es Línea de Fuego, donde la última palabra la tienes tú. Breve pausa. En instantes continuamos con más.